La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Días pasados, en oportunidad de votarse la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del año 2024, el gobierno envió el proyecto de ley al Parlamento con una exposición de motivos. Allí señalaba que el balance del periodo de gobierno que culminó el 28 de febrero de 2025 confirma una década de bajo crecimiento económico. Durante ese periodo, los niveles de inversión se mantuvieron por debajo de los requeridos para que la economía crezca a un ritmo capaz de sostener la matriz de protección social y mejorar el bienestar de la población. La recuperación parcial del salario real y del empleo observada hacia el final del quinquenio apenas logró retornar a los niveles previos a la pandemia, tras un deterioro significativo en los primeros años del gobierno. En esos momentos, también la ex ministra de Economía, Azucena Arbeleche, envió una carta a los legisladores del Partido Nacional señalando que el gobierno del Frente Amplio insiste en construir un relato fiscal que falta a la verdad, presentando una supuesta herencia fiscal descontrolada que no se ajusta a los hechos. Por el contrario, dice Arbeleche, entre 2021 y 2024 no solo se estabilizó la deuda pública, sino que incluso se redujo respecto a los niveles máximos alcanzados en 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Justamente en este contexto, días pasados, desde ADM se organizó un encuentro entre destacados economistas del país para saber efectivamente en qué punto está la economía uruguaya. Participaron de el mismo el economista Javier de Aedo, Jorge Caumont y Julio de Brun, que será nuestro próximo entrevistado central. Francisco Morales, Otra Mañana. De Brun, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está? Un placer y un honor la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros recibirlo aquí en el estudio. En primer lugar, tal vez conviene hacer una visión general para luego ir bajando en algunos aspectos. ¿Cómo encuentra hoy la economía del país, teniendo en cuenta justamente estos datos que mencionamos del pasado y las perspectivas hacia el futuro? ¿Cómo estamos hoy? A ver, yo creo que después de haber superado lo que fue el COVID y un año muy peligroso como fue el 2023 con la situación de Argentina, hoy Uruguay está en una situación de crecimiento relativamente importante para lo que ha sido el promedio de los últimos años, justamente a impulsos de esta mejor situación regional. Por eso el año 2024, en la segunda mitad de 2024 ya se observó un crecimiento más importante y yo pienso que 2025 va a terminar también con un crecimiento en torno al 3%, que se irá reduciendo en los próximos años en la medida que no haya nuevas fuentes de impulso. O sea que yo diría que hay un momento actual relativamente confortable para Uruguay en un contexto estructural que sí, digamos, es de bajo crecimiento básicamente desde mediados de la década pasada, cuando lo que fueron las fuentes de crecimiento de Uruguay durante la década de los 90 y primera década de este siglo básicamente se agotaron, ¿no? Uh-huh. ¿Hay una guerra de relatos entonces entre lo que plantea el actual Ministerio de Economía y la gestión anterior? Hay una escaramuza de tinte político, digamos, y yo creo que de ambas lecturas yo creo que hay que rescatar lo que es cierto y bueno, y evidentemente el esfuerzo de la política debería concentrarse en corregir los problemas que Uruguay tiene, reconocer los problemas que Uruguay tiene y corregirlos más allá de las tiendas partidarias. Es cierto lo que se señala en la rendición de cuentas de que Uruguay viene con una década de bajo crecimiento. Es así, digamos, más allá de que el COVID y Argentina en estos últimos años fueron shocks negativos importantes, desde 2013 diría yo que fue cuando se agotó el boom de los commodities, Uruguay básicamente dejó de crecer y en la segunda mitad de la década pasada venía experimentando una trayectoria bastante inestable, que de hecho venía con una situación de caída en la creación de empleo en Uruguay.
la fuente, o sea, el Ministerio de Economía le atribuye la causa de ese bajo crecimiento a un bajo nivel de inversión física, digamos. Yo creo que ahí erra el diagnóstico. Uruguay, básicamente, desde sus reformas económicas que inició en los años 70, Uruguay se ha vuelto un país más liviano desde el punto de vista de función de producción, y el principal factor que contribuye al crecimiento en Uruguay es la calidad de su capital humano, ¿verdad? En los 90 y comienzos de los 2000 pudo crecer a tasas del orden del 3% anual promedio, justamente basado en que las condiciones de trabajo de esos años y el modelo de producción que Uruguay siguió facilitó el ingreso de la mujer al mercado laboral. Las mujeres en general tienen más años de educación que los hombres, y eso generó en líneas generales un mercado laboral, una fuerza productiva con más calificación, digamos, que la que tenía en años anteriores, un incremento de capital humano, que bueno, una vez que agotamos ese recurso que teníamos allí, no suficientemente utilizado, bueno, básicamente eso se agotó. El boom de los commodities como que nos empujó un poco más, y a mediados de la década pasada esto básicamente se agotó. Y ese es el gran drama que tiene Uruguay hoy por hoy. O sea, su sistema educativo no produce mano de obra en cantidad y calidad suficientes como para poder retomar tasas de crecimiento del 3% o superior. Y eso tiene derivaciones, además, por lo menos también en la parte social, digamos, ni que hablar, ¿no? Bueno, obviamente esa suerte de ruptura social que vive Uruguay está asociada a las carencias del sistema educativo, y ese concepto de país caro que recurrentemente nos vuelve también tiene su raíz en esa misma situación. En definitiva, tenemos un número insuficiente de mano de obra calificada como para nuestras necesidades de crecimiento. Entonces, cada vez que Uruguay crece un poco, ese límite se alcanza muy rápidamente, y bueno, como siempre que la demanda supera la oferta, los costos aumentan, ¿no? Un gran debate que está planteado de Brun con respecto al tema de déficit fiscal es en el número en el que estamos. El gobierno, cuando en la elección del año 19, la oposición planteaba que el déficit fiscal estaba en un número difícil de manejar, que las calificadoras de riesgo estaban mirando con atención ese número y planteaban que no era el número en el que se debía estar por parte del país. Pasaron 5 años, la gestión de Arbeleche presenta un dato, la gestión de O'Donnell plantea que ese dato en realidad tiene que ser corregido por deudas que quedaron a pagar y demás. La pregunta es, ¿cómo estamos hoy? Y si el número en el que estamos hoy es similar al 2019 y si es riesgoso. La foto es similar, la película es distinta, digamos. En términos de flujo, el déficit fiscal era aproximadamente similar en 2019 que en 2024, pero la economía estaba básicamente estancada, y con una trayectoria de gasto primario que venía siendo muy elevada, con un problema serio de fondo que era el gasto en seguridad social, que venía absorbiendo una parte creciente del producto. Hoy lo que tenemos es una economía que tiene estímulos del exterior, coyunturales, pero bueno, aprovechémoslos, o sea, eso nos da cierto espacio. Como decíamos al principio, la recaudación viene creciendo justamente a impulsos de esa situación. Sí tenemos un mayor gasto en el año 2024, que debería corregirse en la nueva administración, pero si retomamos lo que venía siendo la trayectoria del gasto hasta 2022, comienzo de 2023, con este impulso de la economía, más los frutos que veamos en los próximos años de la reforma de la seguridad social, con cierta disciplina en materia de gasto, Uruguay debería mejorar sus cifras fiscales hacia 2025-2026. La cuestión es si las nuevas autoridades están dispuestas a aceptar el desafío de esa moderación en materia de gasto. El ministro de Economía se queja de que hubo un exceso de gasto electoral en 2024, puede tener razón. El problema es que en esta rendición de cuentas, y por lo que se viene anunciando o se viene insinuando de lo que va a ser el presupuesto,
lejos de corregir en 2025 lo que fue el exceso de gasto en 2024, cosa que administraciones anteriores hicieron, lo hizo, bueno, pese al COVID, algo lo hizo en 2020 respecto de 2019 de la administración anterior, lo tuvo que hacer la administración Vázquez en 2015 respecto a lo que había sido el gasto en 2014, lo hizo la administración de Jorge Valle en 2000 con respecto a lo que había ocurrido en 1999, lo hizo la administración Sanguinetti en 1995 respecto a lo que había sido el gasto en 1994. O sea, la corrección de gasto en el primer año de un nuevo gobierno respecto a lo que había sido un mayor gasto en el año anterior, en el año electoral, es tradicional en Uruguay, pero este gobierno, a diferencia de otros que tuvieron que comerse la pastilla, dijera el comentarista, y bueno, aceptarlo como parte de las responsabilidades de un nuevo gobierno, parece querer consolidar ese mayor nivel de gasto y seguir creciendo a partir de allí. De allí que estima un déficit primario para 2025, que es el doble que el del año pasado, más allá, por supuesto, que ahí incorpora correcciones y demás al resultado fiscal, y además reclama o pide autorización parlamentaria por un incremento en el tope de deuda. Eso es peligroso porque de alguna manera consolida ese mayor nivel de gasto, al que le sumaremos las presiones que seguramente vengan en el presupuesto, y eso puede llevar a dejar la trayectoria fiscal en los próximos años un poco comprometida. Días pasados hablábamos con el economista Carlos Loaiza porque se realizó un seminario por la creación del impuesto mínimo global, que Uruguay no va a poder desconocer, digamos, tendremos que buscar la fórmula, pero no la vamos a poder desconocer. El ministro Done había dicho en la transición que, salvo ese impuesto, no estaba previsto que se colocaran nuevos impuestos ni se corrigiera la presión tributaria actual, digamos. Pero se viene la discusión del presupuesto, donde hay que generar más dinero, digamos, para repartir más entre las necesidades que tienen los distintos organismos y dependencias del Estado. La primera pregunta concreta, para usted, ¿hay margen eventualmente para colocar nuevos impuestos o para aumentar los existentes? A ver, si el desafío que se plantea el Ministerio de Economía es crecer más, o sea, lo último que debería estar pensando es en seguir aumentando impuestos. Eso debería, para un país como Uruguay, digamos, tener la mayor eficiencia posible en el uso de todos sus recursos es fundamental a la hora de generar mayor crecimiento. Por lo tanto, a la hora del manejo de las cuentas públicas, lo que tenemos que buscar es el mejor uso posible de los recursos públicos antes de pedirle una mayor contribución a la ciudadanía, sea de la forma que sea. Y yo creo que hay mucho margen para mejorar la calidad del gasto público sin necesidad de aumento de impuestos. Cada administración, en cada discusión presupuestal, si uno le pregunta a los administradores públicos del momento, a todos les falta dinero. En todos los periodos se viene incrementando los recursos disponibles en cada ministerio, en las distintas áreas, y parece que el dinero nunca alcanza. Entonces, yo creo que antes de ponerse a aumentar impuestos deberíamos tener un mecanismo de evaluación de en qué estamos gastando y cómo estamos gastando y mejorar la calidad del gasto público antes que seguir buscando la vía fácil, digamos, de aumentar impuestos. En el gobierno del Frente Amplio, el ministro Astori manejaba un concepto que era el espacio fiscal. Era horrible, no me voy a acordar. ¿Por qué? ¿Por qué le genera esa impresión tan rápida? Y bueno, porque es en definitiva la cuestión de nos sobra algo de plata, la gastamos, en vez de reducir deuda y mejorar la sustentabilidad de las cuentas públicas a largo plazo. O sea, ese concepto de, entre comillas, espacio fiscal, que es en definitiva hasta cuándo podemos extraer de los demás sin que... ¿Cuántas plumas le podemos extraer al ganso sin que se dé cuenta? En definitiva es eso, ese concepto. A lo único que nos ha llevado es a una situación de estancamiento. La pregunta es si en este caso hay espacio fiscal, o sea, si el Estado va a lograr recaudar algo más para seguir usando las plumas del ganso, digamos. No, yo diría que arranca perdiendo 4-0 más o menos, con lo cual lo que uno esperaría es realmente un esfuerzo en lo que son los mecanismos de gestión del gasto público y no buscar resolver estos problemas por la vía de aumento de impuestos. Va a haber una mejora en la recaudación por este contexto económico favorable que
Yo creo que por lo menos 2025-2026 nos va a estar acompañando y eso nos debería dar la posibilidad de, en una transición relativamente suave, llevar el nivel de gasto público a una situación sostenible. Cuando usted habla de gasto público, de calidad del gasto, y otros economistas usan también la frase esta calidad del gasto, ¿a qué se refieren? O sea, uno puede decir, mire, se gasta tanto como porcentaje del producto en materia de educación, pero el tema es que hemos gastado más como porcentaje del producto en materia de educación en los últimos 15, 20 años y los resultados son iguales o peores. Las tendencias demográficas dicen que vamos a tener cada vez menos niños, entonces ¿por qué tenemos que tener cada vez más maestros o más docentes que a su vez tienen mucha licencia por enfermedad y el gobierno a su vez da para atrás lo que fue el cambio de régimen de licencias por enfermedad en la administración anterior? Uno observa que el gasto en transferencias ha aumentado muchísimo en estos últimos 10, 15, 20 años, incluso durante la administración pasada también, y sin embargo los números de pobreza no cambian significativamente. Parecía que habían mejorado mucho en la década pasada, hasta que apareció el COVID y nos reveló una realidad totalmente distinta. Entonces, tenemos un problema en cómo estamos gastando, o sea, estamos destinando mucho dinero a ciertas políticas sociales y cuando uno mira los resultados, no están. Entonces, y uno mira la experiencia comparada y hay mecanismos a través de los cuales uno logra un mejor acercamiento de gasto a resultados justamente por un mejor involucramiento de los distintos actores que forman parte del proceso. En materia de educación, una mayor participación de la comunidad, de gobiernos locales, además en general ha dado mejores resultados en materia de educación que un gigantismo a través de una administración centralizada. En materia de transferencia de pobreza, también el uso, digamos, o la cooperación con la sociedad civil también ha tenido en general en el mundo mejores resultados que políticas de transferencia realizadas del Estado. O sea que hay mucho para mejorar en cómo gastamos y obtener mejores resultados de lo que gastamos antes que pensar en gastar más. Uh-huh. El gobierno anterior introdujo en la ley de urgente consideración la regla fiscal, unos instrumentos que permitían tener mayor control justamente de lo que se gasta y el cómo se gasta. En el último año incumplió 2 de los 3 pilares de la famosa regla fiscal. El ministro Odone entiende que es un instrumento útil en cuanto se reforme. Él ya plantea, digamos, una reforma de lo que es la regla fiscal. Mi pregunta para ustedes: ¿es un instrumento útil tener una regla fiscal aun cuando después la vayamos a incumplir y le pidamos la autorización del Parlamento justamente para incumplir esa regla? Si la vamos a incumplir no es útil. O sea, si no hay costos políticos por el incumplimiento de la regla fiscal, no es útil la regla fiscal. Aquí lo que se trata es de generar una institucionalidad en materia fiscal que le ponga restricciones, digamos, al gobierno en cuanto a lo que es el crecimiento del gasto y lo alinee con lo que es la evolución del producto y haga, en definitiva, las finanzas públicas sostenibles a largo plazo. La regla fiscal que se introdujo en el año 2020 es una regla posible, es mejorable. No tengo claro cuáles van a ser las reformas que va a proponer el nuevo ministro. Anda por ahí en el mundo alguna literatura de flexibilidad en las reglas. Si lo que hemos hecho es poner reglas fiscales que las incumplimos y después lo que le introducimos es flexibilidad para incumplirla, creo que vamos a ir mal. Yo creo que lo positivo que dejó esta experiencia es que, bueno, se generó debate, ¿verdad? La oposición en el gobierno anterior utilizó, digamos, de alguna manera el incumplimiento de la regla fiscal como una fuente de crítica al gobierno, y yo creo que ahí cumplió su rol, porque justamente generó una suerte de penalización en ese sentido, y yo creo que deberíamos seguir profundizando ese aspecto, o sea... Para que sería un mecanismo más útil si fuese más rígida y más sólida. Y más autonomía para el Consejo Fiscal Asesor, con un asesoramiento directo no al Poder Ejecutivo sino al Parlamento, y entonces, bueno, para que ahí sí sea un mecanismo para que el
Parlamento en general y la oposición en particular puedan ejercer un mayor control del funcionamiento del Estado. Y generar este debate público sobre la sustentabilidad de las políticas, de las finanzas públicas, que además no es solo un tema en Uruguay, es un tema hoy por hoy en el mundo. O sea, el mundo está lleno de deuda insostenible. Y bueno, de este debate se va a estar dando en todas partes del mundo, es bueno seguirlo y aprender de él como para incorporarlo a Uruguay. Es lo mismo que con la inflación, o sea, uno tenía una meta de inflación, la incumplía y no pasaba nada. Bueno, en definitiva teníamos un costo en Uruguay en materia de inflación que nadie se preocupaba en corregir. Durante la administración pasada hubo un esfuerzo de llegar a la meta de inflación que se había comprometido y bueno, eso dejó como herencia que este gobierno quiere seguir cumpliendo con la meta de inflación. Bueno, tratemos de lograr lo mismo en materia fiscal. Ahora le voy a preguntar por la inflación, pero insisto con el tema del gasto, del déficit y en particular con lo de la regla fiscal, porque usted manejaba que nuevamente en 2024, no sé si fue carnaval la palabra a utilizar, pero sí hubo más gasto que en el resto del año, en años anteriores. Incluso el gobierno se había propuesto bajar una determinada cantidad de millones de dólares de gasto que logró en los primeros años de la gestión anterior. Yo diría que el mejor momento fiscal fue ahí entre el tercer y cuarto trimestre de 2022. Ahí realmente se había llegado a una situación de resultado primario positivo y con tendencia a la baja en el déficit fiscal. Pero entonces el gobierno anterior no logró eludir lo que le pasa a casi todos los gobiernos, que las presiones, en el último año aumenta el gasto. Yo diría que no solo en el último año, 2023-2024 tuvo en general una proyección de gasto basada quizás en un optimismo exagerado en lo que podía ser el crecimiento y la recaudación. El año 2023 fue muy malo en materia de recaudación justamente por el efecto de Argentina, entonces ahí debilitó las finanzas públicas. Y bueno, 2024 de alguna manera se repitió el problema en cuanto a una proyección de gasto exagerada para lo que era el potencial de recaudación, dado que todavía seguían persistiendo los problemas de Argentina. Y bueno, y eso nos llevó a que recién sobre el final de 2024 empezara a mejorar un poco la situación con la recuperación de la recaudación. Bueno, entonces ahora es momento de corregir ese aumento de gasto y aprovechar que la recaudación viene mejorando como para empezar a cerrar las cuentas públicas, ¿no? Le hacía esta pregunta porque días pasados en la charla de ADM que usted compartió con Caumont y con Diaedo decía algo así como la economía se llevó puesto ya a 2 gobiernos. Entonces la pregunta que a mí me quedaba cuando yo leía y escuchaba esa reflexión es si en realidad el gobierno anterior abrió más la canilla en el 24 con una mirada electoral. No alcanzó entonces, porque igualmente la economía habría sido un motivo para que no se reeligiera el gobierno. Es difícil decir si fue la economía lo que generó el cambio de gobierno el año pasado, digamos. Ciertamente el final de los 3 gobiernos, el corte en el ciclo de 3 gobiernos del Frente Amplio, se vio afectado por la situación económica de 2019. La situación económica de 2024 no sé si fue eso o fueron otros factores, digamos, en lo que fue la estrategia de campaña, lo que finalmente tuvo más efecto en los resultados finales. Yo no diría que fue la economía en 2024 el factor que generó el cambio de gobierno. Ciertamente se venía de un 2023 que no ayudó, sobre todo si uno mira el comportamiento electoral en el litoral oeste, y lo asocia, digamos, a lo que fue el efecto que tuvo Argentina, sobre todo en la parte de comercio y empleo en el litoral oeste, entre 2023 y comienzo de 2024. Ahí pudo haber habido un cierto descontento que quizás, digamos, se extendió y se corrió hacia 2024 y sobre todo tuvo algún efecto allí sobre todo entre la primera y la segunda vuelta. Pero bueno, ahí pudo haber habido una diferencia de votos que al final, con los márgenes que hubo, pudo haber influido. No sé, pero no creo. ¿No fue necesariamente la economía el único factor? No, no. ¿O el gran factor de impacto? No diría que fue el gran factor. En los números tan finos que se manejaron, digamos, en los resultados electorales, pudo haber tenido algún efecto, pero no diría que fue el gran causante de un cambio de gobierno, como fue, por ejemplo, 2004, digamos que ahí sí hubo. Claro.
estuvimos muy lejos de una cosa así, ¿no? Igualmente la economía estaba más ralentizada hacia 2019 que hacia 2024, da esa impresión. No, 2019 realmente Uruguay tenía un panorama complejo. Si uno miraba, uno tenía una trayectoria de salario real y de empleo que estaban totalmente cruzadas, con lo cual la evolución del salario real era totalmente insostenible y uno veía que había muchas cosas que estaban prendidas con alfileres. Bueno, como que el COVID fue como un patear la mesa y cambiar completamente las condiciones de funcionamiento de la economía. Y yo creo que el gobierno pasado sí hizo bien en aprovechar ese barajar y dar de nuevo, como para poner la economía en mejores condiciones de crecimiento hacia 2022-2023, ¿no? Aquí el oyente del teléfono que termina en 634 dice: si Uruguay va a tener un crecimiento del 1,5%, ya empezaron a endeudar el país, más están engordando el Estado, así no vamos a ir muy lejos. Saludos, Francisco, cuídate del frío, dice el oyente. Gracias por la recomendación. Con respecto al tema del endeudamiento y el crecimiento, ¿hay allí una relación? Digamos, ¿usted ve peligroso que ante los índices actuales de previsión de crecimiento ya se haya anunciado un endeudamiento mayor? Y bueno, sí. Ya le digo, yo creo que tenemos una coyuntura favorable en 2025. Yo creo que en 2025 vamos a crecer más de 1,5, vamos a crecer en torno a 3. Creo que en 2026 también vamos a tener un arrastre favorable y vamos a crecer en torno a 2,5 o entre 2 y 2,5. Pero sí, si miramos los próximos 5 o 10 años y no hacemos nada, sobre todo en materia de educación, y cambiamos sustancialmente las condiciones de calidad de acceso al mercado laboral, vamos a volver irremediablemente al 1,5 o menos, y con esta evolución del gasto público vamos a tener una trayectoria de deuda insostenible. Eso es verdad. Es interesante además el planteo que hacía el oyente de Brun, porque días pasados Ignacio Muncho, en una presentación de Ceres, dijo que lo que Uruguay iba a crecer para 2025 ya lo había crecido en el primer semestre, y que hacia el segundo semestre del año no había un gran impulso de la economía, sino que iba a ser como una especie de efecto arrastre que iba a ocurrir de lo que ocurrió en los primeros 6 meses. Sí, más o menos es un poco lo que venía diciendo. Yo creo que todavía va a depender un poco de cómo se resuelva a nivel internacional todo esto de la política arancelaria de Estados Unidos. Podemos volver a tener algún estímulo adicional dadas las condiciones en las cuales está funcionando la economía internacional. Sí, ya te digo, se llega a una paz comercial entre Estados Unidos y China, que le permita a China reactivar su economía también, que requiere de mucho estímulo fiscal y monetario, y eso podría generar un derrame especialmente hacia países emergentes, en particular Brasil y Argentina, y si le va bien a Brasil y Argentina en ese contexto nos va a ir bien a nosotros. O sea que dependiendo de cómo se resuelva la situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, podemos tener un empuje adicional, digamos, hacia los próximos años. Si el mundo va a una guerra comercial y a una economía mundial más cerrada, ahí sí se nos presenta un panorama mucho más complejo. Avanzando, De Brun, el tema inflación. El gobierno anterior se había planteado una franja de inflación. La inflación convergió justamente a esos números. Después de muchos años donde Uruguay planteaba tener una especie de banda de flotación de la inflación y nunca se acercaba, se logró llegar a ese punto. Hay quienes dicen que en esto incidió el tipo de cambio y que incidió la cantidad de dinero que se fue hacia Argentina por la diferencia de cambio que había durante muchos años con el vecino país. La primera pregunta es, ¿usted valora positivamente que la inflación esté en los rangos meta que el propio gobierno, el Banco Central, se había planteado? Le contesto, la pregunta tuvo dos partes. Yo creo que efectivamente 2023, que fue muy malo para la actividad económica en Uruguay y pudo eventualmente haber sido peor, tuvo su lado bueno, entre comillas, es que importamos deflación, en definitiva, de Argentina, y eso contribuyó a que la inflación bajara sustancialmente en Uruguay durante ese año. De hecho, llegó a estar por debajo del 4% y luego finalmente se estabilizó
por arriba del 4, pero dentro del rango meta. O sea que sí hubo un empuje hacia el logro de la meta de inflación, dada la coyuntura con Argentina, pero después el gobierno aprovechó ese empuje como para, y la gestión monetaria del Banco Central aprovecharon ese empuje como para mantener la inflación dentro del rango. Habiendo asumido esos costos, también es muy positivo que el gobierno actual diga, y la administración actual del Banco Central diga, bueno, quiero mantener esto e ir a más, digamos. La inflación representa un costo, digamos, para la sociedad, en particular para sectores de bajos ingresos. Es un impuesto importante que se extrae, digamos, de su capacidad y su poder adquisitivo. Entonces yo creo que es muy bueno para la sociedad en su conjunto poder tener niveles de inflación bajos. Cuando digo bajos, digo algo en torno entre 2 y 4%. O sea que a lo que aspira el Banco Central y que eventualmente uno debería seguir pidiéndole aún más, digamos, puede mejorar, digamos. Yo lo veo como algo positivo, pero que para que no genere distorsiones y sufrimiento para el resto de la economía, esa política monetaria, cuyo fin último es precisamente atacar el problema de la inflación, tiene que ser complementada con otras políticas para que, en definitiva, tengamos un cuadro o un comportamiento desde el punto de vista macroeconómico coherente. Esas aspiraciones que tiene el directorio del Banco Central del Uruguay deberían estar acompañadas por una política fiscal acorde y una política de ingresos y salarios acorde, ¿no? O sea, no podemos pretender crecer en salario real por encima de la productividad y del valor de la productividad y al mismo tiempo tener una política monetaria contractiva, y no podemos pretender tener una política fiscal expansiva y al mismo tiempo una política monetaria contractiva, porque ahí sí vamos a tener problemas a mediano plazo. ¿Comparte entonces la idea de desindexar los salarios? No solo desindexar, o sea, con estos niveles de inflación, la negociación salarial se juega en lo que valga la productividad. O sea, ya no estamos en periodo de la inflación de 2 dígitos, hay un aumento salarial básico para que es justamente recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. O sea, con estos niveles de inflación tan bajos, realmente la capacidad de generar empleo y pagar salarios está dada por la productividad. Por lo tanto, las negociaciones salariales deberían apuntar más a lo que son las condiciones de competitividad y productividad y valor de la productividad en los distintos sectores de la economía, lo cual de alguna manera debería empujar a una negociación más descentralizada. No parece ser ese el camino que va a seguir el gobierno, con lo cual eso en algún momento va a ser cortocircuito con la política cambiaria. Y bueno, y ya hablamos de la situación fiscal, si no estamos apuntando a una reducción en la tasa de crecimiento del gasto primario, también vamos a tener inconsistencias entre la política salarial, entre la política fiscal y la política monetaria. ¿A qué lleva eso? Bueno, a que va a ser, como le decían en su pregunta o en su comentario, que va a ser el tipo de cambio, la herramienta que tiene que estar funcionando para todos los problemas. Y cuando usted tiene una sola herramienta para todos los problemas, le podrá servir para algunos, pero no para otros. Y en este caso, la inflación bajará, pero a costa de atraso cambiario. Justamente, días pasados, la Federación Rural emitió un comunicado donde cuestionó el atraso cambiario, que entiende la entidad afecta a Uruguay desde hace algunos años. Entienden que es un problema estructural de nuestra economía, cuya gravedad se disimula momentáneamente gracias a mejoras transitorias en los precios internacionales o a grandes flujos de inversiones impulsadas por exoneraciones tributarias. Ha habido un debate aquí en Uruguay en los últimos años con respecto a si hay atraso cambiario o en realidad lo que estaba pasando es justamente el ingreso de flujo de capitales justamente al país. ¿Usted qué visión tiene con respecto a eso? Y si efectivamente hoy el tipo de cambio está pisado de modo tal de que beneficie al dato inflacionario y eventualmente perjudica a los exportadores. A ver, si usted tiene un cuadro que está siempre peleando el descenso, su problema no es que tiene un técnico y está cambiando de técnico permanentemente, no sé qué, o sea, su problema no es ni el director técnico. Evidentemente tiene usted un problema serio
en el equipo que usted tiene. Cuando usted tiene una situación, que yo creo que es correcto el diagnóstico que usted mencionaba, de que Uruguay tiene un problema estructural, de que es caro, es poco competitivo, ¿verdad? Eso no se le puede atribuir a una política que es esencialmente de corto plazo, como es la política monetaria. Uruguay tiene factores estructurales que hacen que sea caro y que esté en esta situación permanente, y que solo cuando tenemos elementos de buena fortuna, ¿verdad?, es que nos va un poco mejor. Los problemas de ese, entre comillas, atraso cambiario, o ese país caro, digamos, como se lo menciona a veces, que en definitiva es lo mismo, délo vuelta, y tiene otro nombre que a la gente le gusta menos utilizarlo, que es más antipático, que es que los costos salariales son muy altos. O sea, el que pide un tipo de cambio más competitivo está pidiendo también al mismo tiempo, pasa que no lo dice con esas palabras, salarios más bajos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para ser competitivos, pero no a costa de tener salario más bajo? Bueno, que nuestra mano de obra sea más productiva. Y bueno, y ahí volvemos a lo que dijimos al principio. Si a duras penas logramos empujar, tener un 50% de nuestra mano de obra con educación secundaria completa, cuando los estándares en países industrializados es de 80-90%, y tenemos mucha menos población con educación terciaria que la que tienen los países desarrollados, pues entonces no podemos aspirar a tener tasa de crecimiento del doble que la que tenemos, ser competitivos, tener salarios más altos y además tener una relación cambiaria favorable con el resto del mundo. No cierran, las cuentas no cierran de esa manera. Entonces, digamos, yo creo que Uruguay tiene problemas estructurales de competitividad, que son los que ahí señalan, y bueno, y prepárese para algo peor todavía si tenemos, por un lado, el objetivo de bajar la inflación, lo cual es loable, pero combinado con una política salarial y una política fiscal inconsistente. Eso es lo único que va a generar de aquí a los próximos 2 años, es empeorar la situación de ese atraso cambiario que se menciona allí. Política, sociedad, cultura, actualidad, espectáculos, todo tiene lugar en Otra Mañana. Estamos conversando con Julio de Brun, economista, expresidente del Banco Central. Un último tema para conversar esta mañana tiene que ver con la reforma de la Seguridad Social, esa que se acometió en el gobierno anterior, que está vigente, que plantea cambios en la tasa de reemplazo, que plantea cambios en la de retiro, que permite que personas que ya se habían jubilado puedan volver a trabajar. Y ahora este gobierno está implementando un diálogo social que buscaría introducir nuevos cambios al régimen de seguridad social. La pregunta es, la reforma que se instrumentó en la pasada administración, ¿iba en línea con lo que pedía el mercado, de alguna manera vinculado justamente al tema de los déficits que implica la seguridad social en el déficit general, y qué implicancias o qué riesgos se correrían al ir a una reforma que cambiara algunos de esos parámetros que se introdujeron antes? No sé si lo pedía el mercado, pero lo pedía la sostenibilidad del propio sistema y de las cuentas públicas. O sea, si usted tiene por tendencias demográficas, usted tiene un envejecimiento de la población, la gente tiende a vivir más años y por lo tanto la relación entre la gente que está en condición de pasividad en relación a la gente que está en actividad es cada vez mayor. Bueno, hay un costo, digamos, para los activos, digamos, que en definitiva se traduce en lo que son las condiciones de competitividad del país. Usted puede tener un sistema de seguridad social generoso, pero si su costo tributario es insostenible, digamos, para las condiciones de un país competitivo, al final ese sistema se termina resquebrajando. Lo que se hizo en esta última reforma es darle cierta sostenibilidad, por lo menos hasta fines de la próxima década, digamos, al sistema. Creo que después va a haber que hacerle otras correcciones. Pero por lo menos le dio un espacio de cierta estabilidad
del gasto en seguridad social como porcentaje del producto, que le permite a su vez también a la política fiscal tener un poco más flexibilidad para atender otros problemas que la sociedad uruguaya tiene. Si este diálogo de la seguridad social, que yo creo que el gobierno se pegó un tiro en el pie al querer el Frente Amplio se lo pegó durante la campaña electoral al querer promoverlo como una forma de salida a lo que era el plebiscito de reforma de la seguridad social, y abrir este frente ahora, yo creo que es una dificultad para el gobierno, dado que ya se habían asumido los costos políticos de la reforma pasada. Pero bueno, si esto implica de alguna manera un relajamiento de lo que ya había sido una reforma muy negociada, bueno, corre el riesgo de volver a poner la trayectoria del gasto en seguridad social por encima de lo sostenible en Uruguay. Vamos a ver qué resulta de este diálogo. Cualquier cambio, como dice, a ver, hay cosas en esa trayectoria no sería económicamente positivo. Y yo creo que no. A ver, cambios para hacer, hay cosas para mejorar en la reforma, ciertamente, uno puede decir, la reforma del año 2003 no dejó contento prácticamente a nadie. Yo creo que había cosas adicionales para hacer, se podrían hacer cosas incluso para mejorar lo que es el pilar de capitalización y tener mejores jubilaciones, digamos, en lo que tiene que ver con el pilar de capitalización. No creo que es lo que tengan en mente algunos, que lo que quieren es sacar las AFAPs o eliminar las AFAPs. Entonces, el sistema es mejorable. Es fruto de una transacción política entre gente que quería cosas muy distintas. El problema es hacia dónde se hacen los cambios que genera este diálogo, si es hacia las cosas que mejoran la sustentabilidad del sistema o las que buscan beneficios de corto plazo a costa de la sustentabilidad a la larga. Habrá que ver cómo se resuelve ese diálogo, ¿no? Pero insisto con la pregunta, ¿no sería positivo ir en esa dirección, digamos? Y no, que implique o volver a los 60 años, o cambiar tasas de reemplazo. No, seguramente no. Lo de los 60 años ya es una cuestión que va por el propio ciclo de vida y nuestra propia esperanza de vida. Ya es una cuestión biológica. Tendemos a vivir más años, por lo tanto, si queremos hacer sustentable nuestro retiro, tenemos que trabajar más años. Y eso es cierto a nivel individual y es cierto cuando lo hacemos a través de un sistema colectivo como es el sistema de seguridad social. El oyente del 826 dice, si no oí mal de Brun, por un lado dijo que tenemos una inflación bien baja y después habló de bajar la inflación. Escuché mal, ahora se lo vamos a preguntar a él. Pero Tolosa, el actual presidente del Banco Central, ha dicho eso efectivamente, que hoy la inflación está baja y quiere seguirla bajando, digamos. Sí, exacto. Uruguay está con una inflación en torno a 5. Yo diría que hoy por hoy, si no cambiamos nada, la proyección que yo hago de inflación a mediano plazo es 5. Tolosa me dice que la quiere bajar a 4,5. Ok, eso va a implicar un esfuerzo monetario adicional, una contracción monetaria adicional. Y si me preguntan cuál debería ser, yo diría esto debería ser menor todavía que 4,5. O sea que sí, uno tiene una inflación que ha bajado respecto a años anteriores. El presidente del Banco Central la quiere bajar más y yo creo que debería bajarse todavía más, pero en forma coherente con el resto de las políticas públicas. Para cerrar, en la presentación de ADM que realizó usted días pasados, habló del tema educación. Lo mencionó también al comienzo de este reportaje. ¿Cuánto incide en el crecimiento tendencial que tiene Uruguay el tema educativo? ¿Cuánto incide en que en Uruguay se radican menos inversiones el tema educativo? ¿Cuánto incide en Uruguay el tema seguridad social, el tema educativo? ¿Y cuánto incide en la protección social que Uruguay tiene que ampliar y profundizar cada vez más el tema educativo? A ver, yo diría, desde el punto de vista de la producción, es nuestro recurso. Uruguay básicamente tiene recursos naturales, no es una maravilla, no es la pampa que tenemos del otro lado. Realmente nuestro principal factor productivo es nuestra mano de obra y vamos a crecer más y mejor en función de cómo sea esa calidad de la mano de obra. Esa educación es además la que permite la mejor movilidad social. Por lo tanto, también desde el punto de vista
de la mejora en las condiciones de vida de todos los uruguayos, tener mejor nivel educativo es lo que nos da mejores oportunidades en la vida y posibilidades de progreso. Es lo que nos da además la mejor capacidad de adaptación a los cambios. O sea, los cambios que pudimos experimentar nosotros durante nuestra vida laboral no son nada en comparación, que ya que de por sí fueron importantes, claro, no son nada con respecto a lo que van a hacer en los próximos 20 años. O sea, para lo que usted se forme hoy, no va a ser en lo que usted va a trabajar dentro de 20 años. Entonces, lo más importante que usted tiene hoy, digamos, como incorporación a sus capacidades, es justamente la capacidad de adaptación, y eso lo tiene una persona educada. O sea, hace 40 o 50 años usted se podía formar en un oficio, por más que no tuviera una educación muy amplia, porque sabía que en ese oficio iba a poder pasar los 20, 25, 30, 35 años de su vida laboral. Hoy ya no es así. Usted sale al mercado laboral a los 20, 24 años con determinadas habilidades, y a los 40 y pico va a tener que adoptar habilidades totalmente distintas. Entonces, su formación es la que le va a permitir adaptarse a esos cambios, y por eso es fundamental también contar con ese sistema educativo que le permita esas habilidades. Y después, finalmente, para tratar de cerrar esta brecha que tenemos en la sociedad uruguaya, en la cual las personas que tienen más dificultades para acceder a empleo son justamente las que tienen menos años de educación o más problemas en su formación educativa, lo cual tiende además a mantener esas condiciones de generación en generación, haciendo más estructural el problema de la pobreza. Si uno mira las causas fundamentales de la pobreza, justamente en los hogares pobres, es que la mayoría de ellos proviene de jefes de hogar con bajos niveles educativos, que a su vez generan bajas condiciones de acceso a la educación a sus hijos, y que con lo cual después se mantienen, digamos, esos problemas en la generación siguiente. O sea que generar esos cambios, digamos, en el sistema educativo, en el acceso a una educación de calidad, son fundamentales para poder transformar a Uruguay en una nueva Dinamarca o Suiza de América, o el paraíso mítico, digamos, que usted quiera con el que usted quiera soñar. Julio de Brun, economista, contador, expresidente del Banco Central, integrante de Beca Advisors, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un placer, a las órdenes, que pase bien.